Bienvenidos, familia de Dios, al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Como siempre, soy su anfitriona, Francis Hueso. Esta es la segunda parte del episodio titulado La mayor arma de Satanás. Espero la disfruten. Aquí está. La convicción no viene con temor, sino que dice la verdad. Nos lleva hacia el arrepentimiento, no a la condenación. Lamentablemente, Satanás usa la culpa no solo para alejarnos de Dios cuando pecamos, sino también para infligir dolor a las personas y dividir a familias. Muchas personas, la mayoría con buenas intenciones, usan la culpa para tratar de enseñarle obediencia a sus hijos. Eso, amigos míos, es manipulación y es demoníaca. Satanás manipula a las personas. Dios nunca lo hace. Déjenme darles un ejemplo. Tratando de hacer lo correcto por nosotros y con un corazón amoroso pero ignorante. Recuerdo que mi madre nos decía a mis hermanos y a mí cuando éramos niños, no hagan esto o no hagan lo otro, porque si lo hacen, Dios lo va a castigar. Recuerdo el día que uno de mis hermanos se rompió el brazo jugando en un área donde no debería estar. Lo primero que salió de la boca de mi madre fue, ¿ves? Dios te castigó. Ahora, además del dolor del brazo roto, ahora mi hermano también tenía que lidiar con la idea de que Dios castigaba a los niños cuando juegan en ciertos lugares. Amigos míos, los hispanos somos profesionales utilizando la culpa. Somos manipuladores de primer grado. Hace poco tuve una conversación divertida con mi padre. Tengo una joven que trabaja conmigo y recientemente viajamos juntas por trabajo. La joven, que aún vive en su casa, llamaba a su mamá todos los días. Por el otro lado, yo estaba bien ocupada y no llamé a mis padres durante 5 días. Y cuando finalmente lo hice, mi padre me dijo, hablé con la mamá de la joven que viaja contigo. Ella me contó que ella la ha llamado todos los días desde que se fueron. Supongo que los hijos de otras personas se preocupan más por sus padres que los míos. Créanme, mis hermanos, que me costó mucho no echarme a reír. Mi padre trató de hacerme sentir culpable o de chantajearme a mi edad por no llamarlo todos los días. Pero yo creo que los viejos hábitos son difíciles de romper. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué ganamos haciendo a alguien sentirse culpable? Todo lo que mi padre tenía que haberme dicho era, cuando viajes, por favor no esperes 5 días para llamarnos. Familia de Dios, es hora de que el pueblo de Dios viva una vida libre de culpa. Eso significa que no vamos a hacer sentir a los demás culpables, no importa lo que hagan, y tampoco vamos a permitir que otros, incluyendo Satanás o nosotros mismos, nos hagan sentir culpables. Porque como ya les dije, la culpa no arregla nada, no nos lleva a nada. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero, es imperativo que sepamos la diferencia entre la culpa y la convicción. Satanás nos atormenta a través de la culpa, pero el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Una nos hace sentir sucios, la otra nos inspira a querer ser limpios. Número 2. Necesitamos arrepentirnos por usar la culpa contra los demás o por permitir que otros nos manipulen con ella. Algunos de nosotros, mis hermanos, también deberíamos arrepentirnos de atormentarnos a nosotros mismos con culpa. Número 3. Dejen de abrirle la puerta a su vida a la culpa. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Puede que nos lleve algún tiempo, pero pídanle al Espíritu Santo que les muestre cómo no permitir que la culpa entre a su vida. Ahora, dependiendo de la familia en que los hayan criado, liberarse de culpa puede significar defender constantemente su corazón en contra de ellos, pero se puede hacer en el nombre de Cristo. Déjenme darles un ejemplo. Algunas personas de mi familia crecieron con mucho abuso. Y cuando las personas son abusadas de alguna manera, de cualquier manera, la vergüenza y la culpa son parte de su vida diaria.
Algunos miembros de mi familia son expertos manipuladores, no porque sean malas personas, sino porque no saben lo que están haciendo, sinceramente. Hace poco estuve hablando con una de mis parientes que quería que mis hermanos y yo hiciéramos algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Esta persona siguió y siguió tratando de convencerme de que cambiáramos de opinión con respecto a nuestra decisión. Y cuando se dio cuenta que su razonamiento no estaba funcionando conmigo, me dijo: a menos que hagan lo que les estoy diciendo, tú y tus hermanos lamentarán sus decisiones el resto de sus vidas. Amigos míos, esas palabras son demoníacas, son casi una maldición. Yo podría haber dejado eso así, pero me niego a permitir la manipulación en mi vida. Le contesté: no, no lo haremos. Hemos orado y buscado a Dios sobre esta decisión, y no importa lo que pase, siempre sabremos que hicimos lo correcto. Deje de usar la culpa para tratar de cambiar nuestras mentes. Eso es demoníaco. La persona se quedó callada y pensé que me iba a colgar, pero en cambio me dijo: tienes razón, lo siento. Odiaba cuando mi madre usaba la culpa para obligarme a hacer cosas que yo no quería hacer, y ahora yo hago lo mismo. Nos despedimos pacíficamente y espero que esa persona lo piense 2 veces antes de volver a usar tácticas como esa conmigo o con cualquier otra persona, porque no son de Dios. Ahora, tengan en cuenta que una vez que no permitan que los demás los manipulen, pueden perder a esas personas. Familia de Dios, algunas personas están tan rotas, tan quebrantadas, que no pueden dejar de usar culpa. Una vez que vean que ya no hacen lo que ellos quieren que hagan, pueden que estas personas les dejen de hablar por un tiempo o salgan de su vida por completo. Mi consejo para ustedes es: déjenlos ir. Lo último que necesitan es gente que los traten de manipular con culpa. Tengan en cuenta que una vez que Satanás o las personas utilizadas por Satanás ya no puedan usar culpa para manipularnos, ustedes van a ser acusados de no ser amorosos, de ser fríos o de ser egoístas. Pero a menos que el Espíritu Santo los convenza de esos pecados, mis hermanos, las opiniones que la gente tenga de ustedes son problemas de la gente y no suyos. Ahora, lo último que les voy a compartir sobre la culpa es que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A menos que nos arrepintamos, la paga del pecado vendrá contra nosotros. Pero si somos creyentes en Cristo, la otra mitad de ese versículo debe ser, y luego digo, debe ser nuestra realidad. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa vida eterna es la vida abundante que Cristo murió en la cruz para darnos. Esa vida comenzó cuando nos convertimos en sus hijos, cuando le entregamos a Cristo nuestros corazones. Ese día, mis hermanos, Jesús tomó nuestra culpa y vergüenza y nosotros nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo y nosotros y Dios estamos en paz. Cada día de cada minuto yo estoy en paz con Dios. Si pecamos, debemos arrepentirnos. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos convenza de ese pecado y confesarlo. Debemos correr hacia Dios en arrepentimiento y regresar a sus brazos. Pero si no hemos pecado, por favor hagamos lo que Romanos nos dice, que no hay condenación para los que están en Cristo y vamos a vivir libres de culpa. Yo, mis hermanos, para la gloria de Dios, vivo constantemente sin culpa porque Dios y yo estamos en paz. Padres, enseñen a sus hijos a vivir una vida libre de culpa. No utilicen la culpa para convencerlos de hacer algo. La culpa es un arma que Satanás utiliza contra el pueblo de Dios. Ningún hogar cristiano debería permitir culpa en su seno. No tienen idea de cuántas personas yo he aconsejado que han vivido por muchos años miserables, sintiéndose culpable por cosas que Dios ya ha perdonado y ya ni siquiera recuerda. Esa culpa solo los ha mantenido alejados de Dios, pero no los ha ayudado a resolver ningún problema.
Si tienen culpa de algo, arrepiéntanse. Y si ya lo hicieron, por favor, suelten esa culpa. Vivan sin ella. No le den a Satanás la satisfacción de mantenerlos atrapados en la culpa ni un segundo más. Para mayor información sobre nuestro ministerio, por favor escríbanos a info@globalgraceministries.com. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, Dios me los haga vivir bajo un cielo abierto todos los días de su vida. Bienvenidos